Estamos desde hace un tiempo considerando lo que nos dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 3, los versículos 1 al 7. Seguimos con los obispos requisitos, a quienes yo mismo soy de los que los vuelve a escuchar el sermón. Y gracias al Señor, nuestro hermano lo ha estado subiendo en pocos días, así que aproveche esto de repasar algunas cosas. Entonces, los requisitos en este pasaje, los versículos 1 al 7 del capítulo 3. Hemos afirmado que Dios espera de sus hijos un determinado carácter. Y ese carácter lo encontramos, entre otros lugares, descrito aquí en nuestro texto. Por lo mismo, creemos que todo creyente debe vivir a la altura de su llamamiento, la base del cual será y son el carácter que se esboza aquí. De entre estos creyentes, es que la iglesia debe escoger a sus líderes. Otra vez, no es que esto sea solo para los obispos, no, sino que entre los creyentes que están viviendo de esta manera, la iglesia debe escoger a sus líderes. Esto es para todos. De las 7 características que aparecen en el versículo 2, o requisitos más bien, ya hemos visto los 2 primeros el domingo pasado, ¿verdad? El domingo pasado vimos irreprensible y también vimos marido de una sola mujer. Veamos ahora el tercer requisito. Dice sobrio. Viene a significar moderado en todo, como teniendo dominio de sí mismo. Aquí vemos además que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, que en Gálatas 5:23 está vertido como templanza. ¿Cierto? Parte del fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es esta capacidad de dominarse. O sea, un hombre lleno del Espíritu Santo, por ende una mujer, es aquel que se domina a sí mismo. No tiene arrebatos, ni pierde la compostura, pues no es dominada por emociones acaloradas. ¿Cuánto daño al Evangelio, a la causa de Cristo, son los hombres iracundos, mujeres que pierden los estribos, hombres que no refrenan ni sus lenguas ni sus actos? ¿Qué nos dice esto? ¿Que están perdidos? No. Esto solo constata la triste realidad del descuido, del no reconocimiento de determinadas debilidades, de negarse a enfrentar su propio pecado y de rendirlo a la cruz de Cristo. Porque la infamia o la calumnia no es excusa para explotar. La ira del Señor, el desprecio del cual eran objeto los gentiles cuando se invadía su lugar de culto con animales y comercio, no fue indiscriminada, sino como ira santa que era, solo fue direccionada a los transgresores. No fue una ira dirigida a diestra y siniestra. Fue una ira dirigida ¿a quiénes? A los cambistas, a los comerciantes, a aquellos que usaban ese lugar, que era
parte de la casa de oración, aquel lugar que era especialmente para que los gentiles adoraran a Dios, ellos dijeron, bueno, los gentiles en realidad no tienen mucha importancia. Pongamos aquí las mesas para cambiar el dinero y tengamos aquí los animalitos y tengamos aquí las palomas y todo eso, porque total, es los gentiles. A Dios no le agrada eso. Él no hace acepción de personas. Entonces ahí vemos un brote de ira santa de parte de nuestro Señor, pero aún así solo se dirigió a estos que quebrantaban la ley del Señor. Lo encuentra en Marcos 11, 15 y siguientes. La palabra traducida por sobrio implica primariamente un tipo de falta de dominio propio, común en el mundo desde que Noé cosechó la viña. La adicción a bebidas embriagantes. La borrachera es degradante. Las vidas se destruyen y las familias también, con todo el sufrimiento que eso conlleva. A la borrachera fácilmente le acompañan comentarios mordaces y soeces, las groserías, la vulgaridad, pretendidos chistes subidos de tono y risotadas que hieren las sensibilidades, sobre todo del ser querido. Aparecen conductas impropias y vergonzosas. Las barreras morales son aplastadas por la vulgaridad y la depravación del corazón humano, que exhibe así su peor rostro. Pero también hay otras adicciones. Todas son degradantes, no solo el alcohol. ¿Qué diremos de las drogas? Algunos se excusan diciendo que consumen porque eso los calma. ¿Por qué no acuden a Jesucristo? ¿Acaso Él no invita a los trabajados y cargados? Supe de un siervo del Señor que en medio de momentos muy difíciles comenzó a recurrir todas las noches a una copa de alcohol. Y antes de darse cuenta, se convirtió en un adicto a la bebida. Fue atrapado conduciendo en estado de ebriedad. Y en Estados Unidos un ministro que haga eso va a la cárcel. Está preso. ¿Cómo comenzó? No dudamos de su situación puntual de sufrimiento, pero él cometió el error de buscar el consuelo en el lugar equivocado. Líbrenos el Señor y que nos ayude a acudir a Él en medio de nuestras necesidades. Por lo tanto, no nos engañemos. Peor todavía es la pornografía por el daño y la adicción que genera. Y al ser esto un vicio escondido, es más difícil de erradicar. Esto no discrimina entre hombres y mujeres. No le hace asco a ancianos, a los jóvenes y aún a los niños. Satanás está más activo, corrompiendo a todos. ¿Sí? A veces tenemos la idea de que Él trabaja corrompiendo a los que no conocen al Señor. A esos ya los tiene. Él intenta corromper a los creyentes. He oído dolorosos lamentos de jóvenes
queriendo salir de esta adicción. Y algo que no se ve tan pernicioso, y si lo es la ludopatía, la adicción al juego. Cuidado. Esa adicción te puede hundir, pues tras ella, tras toda adicción, está el príncipe de este mundo, cuyo objetivo y fin propuesto es robar, matar y destruir. Dijo Jesús, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, en Juan 8:34. Y Pablo en Romanos 6:16 nos advierte, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Atendamos entonces y no veamos esta lista pensando en que es un requisito a cumplir por otros, esta lista de los versículos 1 al 7 de 1 Timoteo 3. No pensemos que es algo a cumplir por otros y no una característica que tú y yo debemos exhibir, cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea el área de servicio que tengamos en la congregación. Con este entendimiento, leamos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ahí nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No quiero avanzar sin antes dirigir algunas palabras a quien es adicto, dominado por sus pasiones y deseos. Mira, no tienes casi ninguna oportunidad de vencer tu adicción aparte de acudir a Cristo. Digo casi, porque hay una salida humana a las adicciones llamada fuerza de voluntad, que a veces resulta con el vicio, pero sumerge al hombre en otro peor, lo hace orgulloso y rehúye a la cruz de Cristo. ¿Por qué es esto peor? Porque teniendo el vicio, se da cuenta de la necesidad de ayuda. Pero ¿quién pide ayuda porque le invade el orgullo? Si no reconoce que está perdido, ¿por qué ha de preguntar por el camino correcto? ¿Verdad? Cuando nos hemos perdido en alguna dirección, a veces avanzamos los más seguros, vamos donde creemos que es lo correcto y cada vez nos perdemos más hasta que de repente decimos, no es por aquí, estoy perdido. Recién ahí preguntamos. Amigo querido, el único que te puede liberar es Jesucristo. No hay otro libertador como Él. Cualquiera sea tu adicción, ven a Él. Confiésale tus pecados y suplica su misericordia. Él no solo te perdonará, sino que también te limpiará. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Ese es el libertador. No ocultes ante Él tus adicciones. Ante Él no son secretas. Él las conoce. Él sabe de tu ira, de tu derroche, de tu lenguaje soez, de tus chismes y mentiras.
Él conoce tus adicciones secretas, pero Jesús puede liberarte y limpiarte. Él puede hacerlo. Por lo tanto, rinde hoy tu vida a Cristo. Amén. El requisito que sigue en nuestra lista es prudente. Esta característica deseable es similar a la anterior, pero el énfasis está no en las acciones, sino en la mente. Significa seguro, moderado en cuanto a opinión o pasión, sano de mente, sano de mente. Me dio risa la primera vez que escuché a alguien hablar de otro diciendo, este tiene mentalidad de cloaca. Descriptivo. Qué descriptivo, pero sano de mente. Llevado a la práctica, es alguien que no se impone por la fuerza de los hechos o por el volumen de su voz. Estamos hablando de prudente. Es alguien que pondera los hechos, los evalúa teniendo como fondo y ancla la palabra de Dios, por lo que actúa con firmeza, pero sin perder su aplomo. No es amigo de las extravagancias ni de los extremos. Hará y dirá lo que crea apropiado en el conocimiento de que vive en la presencia de Dios. No tomará partido por el sentimiento ni por la amistad, sino por la verdad. Buscará lo mejor, pero no a costa de la santidad y la verdad. Y será un firme defensor de la unidad entre los santos. ¿Verdad que es una característica deseable para ti y para mí? ¿Cuánto debemos orar y trabajar para ser hombres y mujeres prudentes? Sigue en la lista decoroso. Significa ordenado, bien dispuesto, decente. Calvino dice que uno que se conduce a sí mismo con decencia y propiedad. Eso dice acerca del decoroso. Trench, por otro lado, dice que el ordenamiento no se refiere solo a su vestido y comportamiento, sino a la vida interna, ciertamente pronunciándose y expresándose de una manera manifiesta en el comportamiento externo. Es decir, el conducirse rectamente y de manera ordenada, con decencia, es resultado de internamente ser ordenado y decente. Estos, quienes tienen esta característica, no llevan vidas dobles. Son decentes con los hermanos y también con los impíos. No asumen las formas y modos de los que no conocen a Dios en ausencia de sus hermanos. ¿Los conocen? Gente que en presencia de hermanos, muy santo. Pero con los impíos pierde la compostura y se comporta como los que no conocen al Señor. El salmista Asaf en el Salmo 73 dice, si me comportara como ellos, dice, a nadie engañaría. No, hermanos,
Alguien decoroso no asume las formas y modos de los que no conocen a Dios en ausencia de sus hermanos, sino que siempre y en todo lugar se comportan como es digno del Evangelio. No se desordenan con los impíos. Ahora nos encontramos con hospedador. Significa literalmente amigo de extranjeros. Esta cualidad fue muy útil y necesaria en la iglesia primitiva. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, pero el hogar cristiano debiera caracterizarse por la puerta abierta, corazón abierto y manos abiertas. Por cierto, hay excepciones. Hay los que no tienen un lugar propio y los que viven hacinados. Son nuestras realidades. Pero así y todo, el corazón y la mano abierta y generosa se nota, pues atañe solo al creyente y no al bien raíz. Así que no te lamentes por lo que no tienes. Dios sabe lo que te ha dado y de lo que dispones. El niño con su colación quedó grabado en la historia y aunque no sabemos su nombre, sí sabemos que el Señor usó su humilde colación para alimentar y bendecir a miles. Pero también es el Señor el que te ha dado la vivienda y todo lo que hay en ella. ¿Está abierta para invitar u hospedar? Por supuesto, no se trata de recibir a vagabundos y desconocidos, sino a tus hermanos. Dice T. Wickham muy acertadamente que es evidente que tal virtud implica un matrimonio unido, en el que la mujer esté plenamente de acuerdo con la visión, el llamamiento y la disposición del marido, y colabore gozosa y generosamente con él en la administración de los bienes que el Señor les ha dado a favor de él, de los suyos y de los propósitos de Dios. Sigue diciendo Wickham, dichosos los pastores que pueden contar con tales compañeras y cuyo hogar, sin dejar de ser lugar para el sano disfrute de su propia familia, pertenece al Señor y a su pueblo, y en primer lugar sirve para la bendición espiritual de cuantos entren en él. Oremos por hogares con estas características, por matrimonios con esta visión, por corazones, mentes, manos y bolsillos hospitalarios. Continúa nuestra lista con apto para enseñar. Aquí se trata de la aptitud para comunicar lo que se ha aprendido. Hermano, no siempre lo sé, pero no sé cómo decirlo, equivale a ignorancia encubierta. No. Comunicar bien requiere una habilidad que no todos tienen. Dios da soberanamente sus dones y no todos tienen esta habilidad. No se trata de facilidad de palabra, pues la palabra debe ser la necesaria para edificar. Y esto también requiere sabiduría para aplicar la palabra de Dios correctamente, a fin de que el pueblo de Dios sea edificado, corregido, enseñado, consolado, confortado, según sea el caso. Tampoco se trata aquí del ejemplo piadoso. Ciertamente el ejemplo piadoso es una buena enseñanza. Y aquí todos debiéramos ser expertos consumados en dar buenos ejemplos. Pero el texto habla de didácticos, es decir, tiene la intención de instruir a otros en y con la palabra de Dios. Aquí asoma algo que acompaña el don. Si vamos a hablar de apto para enseñar como un don, entonces, ¿qué es lo que acompaña? Es el deseo de aprender, de leer, de estudiar. Esto no significa que debe ser una persona con grandes dotes de predicador.
Spurgeon hubo uno solo, pese a que sus 2 hijos siguieron el ministerio pastoral. Y cada predicador tiene su sello personal. Algunos son más animados, otros son más lateros. El sello de cada cual. Tal vez y muy probablemente no pase de ser conocido solo en su pequeña grey, pero así y todo es alguien que conoce las Escrituras y que traza bien la palabra de verdad. No solo la enseña, sino que la vive. Tampoco será una habilidad pedagógica del tipo profesor de instituto, sino que es el don espiritual dado por Dios para discernir la necesidad de cada una de las ovejas del rebaño y del alimento que ellas necesitan en determinados momentos. Quien tiene este don apto para enseñar, no solo puede y debe enseñar, sino que también es un buen discípulo, un seguidor de Jesús, enseñable y con la capacidad de compartir los tesoros de la palabra de Dios para gloria de Cristo, bendición de la iglesia y testimonio a quienes no conocen al Salvador. El que es apto para enseñar es un, como dice Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dijimos que no todos tienen este don, pero esto no significa que quienes no lo tienen pueden vivir en la ignorancia así tranquilamente. Yo no tengo el don de ser apto para enseñar, así que no importa, si total. Yo no les voy a enseñar a nadie, yo nunca voy a predicar, así que no importa. No, cada uno de los creyentes debe esforzarse, trabajar a fin de entender el misterio del Evangelio. Cada uno debe tomar seriamente el desafío de conocer más cabalmente la fe una vez dada a los santos. Además, cualquiera sea el don que Dios te haya dado, para ejercerlo sabiamente y ser de bendición, no solo debes conocer el don, sino también cómo y cuándo ejercitarlo. ¿Y dónde aprenderás eso? En la palabra de Dios. Además, este conocimiento es el mínimo necesario para cuidarnos unos a otros. Mira qué importante. Necesitamos cuidarnos unos a otros. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Así que no es válido eso. Bueno, ¿y usted quién es? El pastor me tiene que decir las cosas. No, está muy equivocado, porque nos cuidamos los unos a los otros. Y en el amor de Cristo, cuando vemos que alguien se está por salir del camino y se va al barranco, no vamos a esperar a que venga otro a socorrer. No, debemos ir nosotros. Si amamos a nuestros hermanos, debemos nosotros ir con la palabra de Dios y con el espíritu correcto. ¿Por qué espíritu correcto? El apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo? Con mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Entonces, para poder hacer eso, yo debo conocer la palabra de Dios. Estas palabras, las palabras que leímos recién de Romanos 15:14, no están dirigidas al liderazgo de la iglesia, no están dirigidas a los ancianos o los pastores, no. Romanos 1:7 nos habla de que estas palabras están dirigidas a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Ve? Entonces, todos nosotros estamos en esa condición. Somos amados de Dios y somos llamados
a ser santos. O sea, están dirigidas a toda la iglesia. Así que, lejos de nosotros el abandonarnos a la pereza intelectual, independientemente de si Dios nos ha llamado o no al obispado, pues todos, como dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, debemos santificar al Señor en nuestros corazones y debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que haya en nosotros. Apto para enseñar. Sigue el versículo 3 con otros 6 requisitos, de los cuales el primero es no dado al vino. Dada la situación en Efeso de desenfreno y disolución, ¿recuerdan Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Por algo Pablo le está dando esta advertencia. Y esto relacionado obviamente con beber en exceso. Se hacía necesaria esta doble advertencia. Doble porque ya se ha insinuado algo anteriormente en el versículo 2 con la palabra sobrio. ¿Ve que ya la vimos? Está claro que esto descalifica a todo creyente. No solo al obispo, porque no vamos a pensar, no, el obispo no debe ser dado al vino, pero si no es obispo, da lo mismo que se emborrache de vez en cuando. No hay problema. No podemos pensar así. El gusto excesivo en la bebida. El ignorar la advertencia clara de Proverbios 23, versículos 29 al 35, no es sin consecuencias negativas para el Evangelio y el creyente. Dice ahí, en Proverbios 23, del 29 al 35, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. La falta de control producida por la embriaguez impedirá que se actúe con sensatez, dando lugar así, o facilitando más bien, el dominio de la naturaleza pecaminosa, carnal, y el dominio y control del diablo en la vida del hombre. Lutero decía, y con razón, que no se trata de despreciar el vino, sino de aborrecer y alejarse de la embriaguez. Y una copa produce efectos distintos en distintas personas, pues la embriaguez depende de la constitución física, del alimento consumido previamente, de la graduación alcohólica y de la cantidad de alcohol, y la familiaridad con la bebida. Así que para algunos, una copa no hace nada, pero otros con media copa tienen problemas. Entonces no es la medida. Por tanto, aunque no predicamos la abstinencia, sí decimos, con la autoridad de la palabra de Dios, que los borrachos, entre otros, no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6,
10. Continúa el versículo 3 con no pendenciero. Aunque no todos los que se embriagan tienen mala cura y se ponen odiosos y peleadores, con todo, es frecuente que así sea. Pero no creo que el tener pendencias, peleas o desacuerdos sea solo consecuencia de bebidas intoxicantes. Hay los que se levantan con ganas de pelear. Los que creen encontrar animadversión en el saludo casual. ¿Viste cómo me saludó? Veía de alguien. Iba caminando y alguien lo saludó y dice, buenos días. Y pasó y dice, ¿qué me habrá querido decir? Los que miran con sospecha la sonrisa fácil y están atentos al menor cambio de actitud si ese cambio tiene que ver con ellos. Esto, que es consecuencia del pecado, es producto de no estar en paz con Dios. Si no estoy en paz con Dios, tampoco estoy en paz conmigo mismo. Entonces resulta obvio que mi prójimo, estando en esa condición, mi prójimo es mi antagonista. Esta actitud dice mucho y nada bueno. Y no es excusa la soledad, la enfermedad, ni lo que se te ocurra. Es que es así porque lleva tantos años enfermo. No, Señor. Hay los que para justificarse se remontan a los padres y los abuelos. Es que mi papá es así, mi abuelo también es así. No tiene nada que ver eso. Al ser así, se quedan cortos, pues debieran remontarse. Si se están remontando a los padres y a los abuelos, bueno, repórtese a Adán y su caída en el pecado. Ahí está el origen. Vacíos de Dios y su gracia, encuentran en todo diálogo ocasión para indisponerse. Son partidarios del PON, el Partido de Oposición Nacional. A todos se oponen, nada les viene bien, el mundo no es digno de ellos y las personas son detestables. Como alguien me dijo hace muchos años atrás, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. ¿Cuánta falta hace Jesucristo en los corazones? Cuando Cristo está en el corazón, vemos las cosas de otra manera. Que alguien así, con estas características, quiera ser obispo parece un chiste, pero que lo sea es una tragedia. Ejemplo de alguien así tenemos en Diótrefes, ahí en la tercera epístola de Juan, los versículos 9 y 10. Pero hermanos, ¿qué de los creyentes? Ya hemos visto que esto no solamente se refiere a los obispos, sino que debiera ser la condición de todos los creyentes. ¿Qué de los creyentes? ¿Dónde estamos autorizados a dar rienda suelta a nuestra lengua y a nuestro enojo? No, hermanos. A los efesios se les dice algo que debiera calar fuertemente en nosotros. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. A estas taras y otras semejantes tienen origen en el corazón. Y aunque lamentablemente se encuentran en los creyentes, recuerda la responsabilidad que tenemos de quitarlas. Por algo el apóstol lo pone de esa manera, ¿verdad? Quitad de entre vosotros. Y esto no será, hermanos, sin la ayuda de Dios. El apóstol nos señala un camino mejor en el versículo 32 de Efesios 4. Ahí nos dice, antes bien, sed benignos, unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo debo perdonarlo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todos nosotros somos llamados a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué dirá esto? ¿Tiene sentido para usted hoy día estas palabras? Que nos digan que debemos soportarnos unos a otros. ¿Será que a veces nosotros nos ponemos insoportables? ¿Será? Sí. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no la haces tú ni la hago yo. La unidad la da el Espíritu de Dios, pero yo soy llamado a cuidar de esa unidad, a guardarla. Efesios 4, versículos 1 al 3. La tercera característica, también negativa, del versículo 3 es no codicioso de ganancias deshonestas. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2, también encontramos esta expresión. Esta es una palabra compuesta que viene de kerdos y significa ganancia, y sucio, torpe, ganancias torpes, ganancias sucias. Beson la traduce como sórdida ganancia. Torpes ganancias, dice Beson. Sórdida ganancia, dice la Biblia de las Américas. Ahora bien, el 10º mandamiento bien puede resumirse en no codiciarás, lo recordamos. El apóstol en otras epístolas ha citado los mandamientos en un cierto orden, pero aquí agrega algo que algunos equiparan al no avaro con que termina este versículo. Pero creo que esto habla de algo diferente y que tiene origen en el deseo de enriquecerse, que no es lo mismo que el deseo de prosperar. Algo parecido a esto Pablo denuncia más adelante en el capítulo 6, los versículos 5 al 10, donde el origen de esta perversión es tomar la piedad como fuente de ganancia. La situación en Efeso era especial. Una comunidad rica en virtud no solo del comercio, propiciado por sus caminos, su conectividad y por su puerto artificial, sino también y en gran manera por la religiosidad popular. Tan famosa era su templo y su diosa que acudían a él de todos los rincones del mundo entonces conocidos. A pesar de que el templo fue destruido en más de una oportunidad por terremotos, fue reconstruido vez tras vez y para el siglo I era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tal era la riqueza circulante que el templo pasó a ser lo que hoy denominaríamos un banco. Era mucha la riqueza que había ahí. Hechos 19 nos describe 2 situaciones en las que mucho dinero estaba en juego. 1, las prácticas hechiceras con todo lo que lo rodea, como conjuros, talismanes, objetos simples con poderes para el bien o para el mal, mantras y todo lo que se le ocurra a una mente supersticiosa. Parte de esto y un negocio en sí mismo era la confección de pequeños templos, souvenirs, hechos de plata por muchos artesanos. Este fue el origen de la congregación efesia. Y el texto de Hechos 19 nos muestra que algunos conversos, después de un tiempo, trajeron sus libros y objetos ocultistas para quemarlos. No sería extraño
que algunos en la congregación, ya convertidos, entendiera que todo era un engaño, pero como sus ingresos dependían de la realidad religiosa efesia, siguieran el negocio, solo por ánimo de lucro. Algo parecido ocurre en algunos lugares fronterizos donde la gente vive del contrabando. Me tocó verlo personalmente en la frontera entre Perú y Bolivia, La Paz y Desaguadero. Muchos vivían del contrabando y algunos hermanos luchaban para no ser más contrabandistas. No todos dejan su fuente de ingreso ilícita de inmediato. No todos se convierten como Mateo o Zaqueo. ¿Recuerdan la conversión de ellos? Inmediatamente cambiaron. Bueno, no todos se convierten así. Se convierten, pero su fe es tan pequeña, su entendimiento tan reducido, que dudan de dejar su oficio y vivir la nueva vida, confiando solo en la provisión de Dios. Lo vemos hoy también en algunos que tienen comercio en el día del Señor. Creemos que todo esto entra en el concepto de ganancia deshonesta, torpes ganancias. Tiempo atrás supe de un pastor cuyo oficio era hacer máquinas tragamonedas y comercializarlas o arrendarlas. Y aunque no dudo de la conversión por otras razones, conozco a alguien que es prestamista y a más de uno afecto a los juegos de azar. Juvenal, un poeta romano de fines del siglo I, decía que aquel que desea hacerse rico, desea también hacerse rico pronto. Las Escrituras nos advierten contra este deseo pernicioso. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, nos da claridad de lo que debemos considerar. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Confiar en Dios y depender de Él para la satisfacción de nuestras necesidades, cualesquiera éstas sean, es nuestro privilegio y traen honra y gloria a nuestro querido Salvador. Ya ves entonces, no solo los obispos deben vivir bajo estas premisas, cada uno de nosotros debe hacerlo. Ninguna de estas cosas está en nosotros. Ninguna virtud es intrínsecamente nuestra. Solo la maldad es lo que brota de nuestros enfermos corazones. Por eso, tú y yo, obispos y creyentes en general, necesitamos el Evangelio. Necesitamos a Cristo. Y Él está aquí. Él está dispuesto y disponible a saciar tu sed, a alimentar tu alma, a salvarte y perdonar tus pecados. ¿Lo dejarás a la puerta? ¿No lo invitarás a entrar a tu vida? Ah, querido, te ruego, no hagas esperar al Salvador. Él te ama. Él dio su vida para que tú tengas vida y vida en abundancia. Deja tus excusas. Entrégate a Cristo hoy. Él está aquí y te llama. Oremos.